Buenos días, nosotras vamos a hacer una presentación sobre la periodización de la historia del mundo en Europa. En primer lugar, trataremos una breve introducción, hablaremos sobre la ubicación geográfica y la delimitación, características de las etapas históricas, acontecimientos históricos, 10 personajes, una comparación con China, las conclusiones y por último la bibliografía. En primer lugar, en la introducción tenemos una comparativa entre la educación primaria y la educación universitaria en este tema. En primer lugar, en la educación primaria, enseñar sobre género y diversidad sexual significa ofrecer a niños y niñas una base de valores que fomente el respeto, la empatía y la convivencia. Mientras que en algunas regiones estos contenidos se tratan con naturalidad, en otras se enfrentan a fuertes resistencias, a menudo provenientes de sectores conservadores o religiosos. La situación se complica aún más por la falta de preparación que muchos maestros y maestras tienen para enseñar sobre género y diversidad sexual. Además, los materiales pedagógicos disponibles son escasos o no siempre adecuados para las necesidades del aula, lo que dificulta aún más la tarea. Por otro lado, aunque muchas familias apoyan la idea de educar a la diversidad, otras ven estos contenidos como algo inapropiado para la infancia, lo que puede derivar en tensiones con las escuelas y los docentes. Por otro lado, en la universidad el enfoque sobre género y diversidad sexual es distinto, pero igual de importante. Este nivel educativo, al ser un espacio donde se espera que los estudiantes desarrollen pensamiento crítico, ofrece una oportunidad única para profundizar en estos temas desde una perspectiva analítica. Aunque en disciplinas como las ciencias sociales, la psicología o la educación, los estudios de género y diversidad sexual están bien establecidos, en áreas como las ciencias naturales, la ingeniería o la economía, su presencia es mucho más limitada. Por otro lado, a través de estudios sobre género y diversidad sexual, las universidades no solo forman estudiantes, sino que también aportan ideas y evidencias que al final ayudan a diseñar políticas públicas más inclusivas. A continuación, tratamos los objetivos de esta investigación. En primer lugar, tenemos el objetivo general, que es analizar el estado actual de la enseñanza del género y la diversidad sexual en la educación primaria y universitaria, identificando los principales desafíos, avances y necesidades, con el fin de proponer estrategias educativas que promuevan una inclusión efectiva en ambos niveles educativos. Por otro lado, tenemos los objetivos específicos, que hemos incluido 6. En primer lugar, examinar temas de género y diversidad sexual en los currículos oficiales. En segundo lugar, identificar las barreras culturales, sociales e institucionales. En tercer lugar, evaluar la formación y capacitación que reciben los docentes. En cuarto lugar, comparar las diferencias en el enfoque educativo, por ejemplo, entre la enseñanza de estos temas en la educación primaria y en la educación universitaria. En quinto lugar, proponer estrategias pedagógicas y políticas educativas. Y por último, y en sexto lugar, analizar el impacto potencial de la enseñanza del género y la diversidad sexual. Aún dentro de la introducción, haremos una explicación del contenido de cada uno de los capítulos. En el capítulo 2 delimitaremos geográficamente el estudio explicando qué países o territorios consideraremos, sus particularidades y por qué son relevantes para nuestra investigación. En el capítulo 3 exploramos las etapas históricas clave definiendo su cronología, cómo fueron codificadas y qué características principales las distinguen. Luego, en el capítulo 4, seleccionamos 3 acontecimientos históricos importantes de cada etapa, explicando su impacto y por qué son esenciales para entender el contexto. El capítulo 5 se centra en 10 figuras históricas destacadas. Aquí conoceremos su historia, quiénes fueron, sus logros, fechas relevantes, imágenes que los representan y por qué son importantes para su investigación. A continuación, en el capítulo 6, realizamos una comparación con China, identificando puntos en común y diferencias que enriquecen nuestra comprensión del tema. En el capítulo 7 recogemos todas las conclusiones de la investigación reflexionando sobre lo que hemos aprendido y proponiendo ideas para seguir avanzando hacia una educación más inclusiva. Y por último, en los capítulos 8 y 9 incluimos la bibliografía que respalda el trabajo y un cuestionario individual que invita a reflexionar sobre el impacto de lo aprendido. A continuación tratamos el punto 2, que trata sobre la ubicación geográfica y la delimitación de los países que integran Europa. En primer lugar tenemos a Europa Occidental. En esta región se encuentran países como España, Suecia, Alemania y Países Bajos, que están situados en el centro y occidente de Europa.
España está ubicada en el suroeste del continente y comparte fronteras con Francia y Portugal, además de tener una salida al mar Mediterráneo. Suecia, al norte, forma parte de los países escandinavos y está rodeada por Noruega y Finlandia. Alemania, en el centro de Europa, limita con varios países importantes, como Francia, Polonia y Austria, mientras que los Países Bajos al norte se encuentran entre Bélgica y Alemania, con una costa en el Mar del Norte. En España, por ejemplo, leyes recientes han impulsado que la educación en igualdad y diversidad sea una parte obligatoria del currículo escolar. Suecia, conocida por su enfoque progresista, trabaja desde hace años en integrar la perspectiva de género en la educación, incluso en las primeras etapas. Los Países Bajos son famosos por su apertura hacia la diversidad sexual y sus programas educativos reflejan esta tradición. En Alemania, aunque se han logrado avances significativos, la descentralización del sistema educativo permite que cada región aborde estos temas de manera distinta, lo que da lugar a diferencias interesantes dentro del mismo país. Ahora trataremos Europa del Este. Esta zona incluye países como Polonia, Hungría y Rumanía, que están ubicados en la parte central y oriental de Europa. Polonia, al este de Alemania, limita con Ucrania y Rusia. Hungría, en el corazón de Europa, tiene fronteras con Austria, Eslovaquia y Rumanía, mientras que Rumanía, situada en el sureste, limita con países como Serbia, Ucrania y Bulgaria. En muchos casos, la oposición proviene de sectores conservadores y religiosos que ven estas enseñanzas como una amenaza a los valores tradicionales. En Polonia, por ejemplo, se han generado intensos debates y algunas autoridades locales incluso han intentado bloquear la introducción de estos temas en la escuela. En estos países los avances son más lentos y enfrentan resistencias sociales y políticas importantes. Por último, me gustaría mencionar las instituciones europeas. Es importante mencionar el papel de las instituciones europeas como la Unión Europea y el Consejo de Europa, que han trabajado para impulsar políticas y directrices que promueven la inclusión de la perspectiva de género y la diversidad en la educación. Aunque estas organizaciones ofrecen un marco común, la aplicación práctica depende de cada país, lo que a veces genera diferencias importantes entre los Estados miembros. Por último, tratamos los países que aún utilizan la clasificación histórica. En primer lugar, nos encontramos con Francia. A nivel educativo, algunas instituciones pueden presentar a los estudiantes las categorías históricas de género, aunque en la práctica hay un esfuerzo por avanzar hacia una educación más inclusiva y moderna. En segundo lugar, nos encontramos a Italia. En Italia, la educación ha estado históricamente influenciada por la Iglesia Católica y sus enseñanzas sobre el género y la sexualidad. A pesar de algunos avances en la ley, como la adopción de políticas de igualdad de género en el ámbito laboral y social, en muchas escuelas italianas las nociones de género se siguen explicando dentro de un marco binario, lo que refleja las clasificaciones históricas que se han transmitido a través de generaciones. En tercer lugar, nos encontramos a Polonia. Polonia es un caso destacado en Europa del Este, donde las clasificaciones históricas de género y sexualidad siguen siendo prevalentes en el sistema educativo. En muchas regiones se sigue enseñando que existen solo dos géneros, sin espacio para otras identidades. Además, la enseñanza de la diversidad sexual se enfrenta a resistencias por parte de sectores políticos y sociales que prefieren mantener las clasificaciones históricas. En cuarto lugar, Hungría, en los últimos años, las políticas educativas húngaras han adoptado una postura en contra de la inclusión de la diversidad sexual en las escuelas, lo que ha mantenido vivas las clasificaciones históricas y tradicionales de género. En este país, la enseñanza en muchos casos está influenciada por la visión de que solo existen dos géneros y se rechaza la noción de fluidez o diversidad de género. Y por último, y en quinto lugar, Rumanía. Rumanía aún arrastra influencias históricas sobre las clasificaciones de género que se enseñan en las escuelas. Durante la época comunista, el enfoque educativo era muy rígido en cuanto a los roles de género, y aunque desde la transición hacia la democracia se han dado pasos hacia la igualdad, muchas de las enseñanzas siguen siendo de corte tradicional. La educación en cuanto a género y sexualidad se basa en categorías históricas, aunque con esfuerzos limitados para incluir temas más actuales y diversos. Destacar la prehistoria. La prehistoria en Europa se refiere al estudio del periodo prehistórico en el continente europeo, abarcando desde el Paleolítico inferior hasta la adoptación de la escritura. Según afirmaban algunos estudios, este periodo abarca un intervalo de 1 millón de años. Podemos distinguir dentro de esta etapa el Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales.
El Paleolítico inferior es una de las etapas dentro del Paleolítico. También está el medio y el Paleolítico superior. El Paleolítico inferior se trata de la etapa más antigua de la historia. Los humanos eran nómadas y se refugiaban en unas cuevas para protegerse del frío. Luego encontramos el Paleolítico medio, donde los humanos seguían en evolución alcanzando la fase del hombre neandertal. Y por último encontramos el Paleolítico superior, donde en este periodo se encuentra la mayor cantidad de evidencia del desarrollo artística de la época. Y además en este periodo el humano evolucionó hasta convertirse en el hombre cromañón. La siguiente etapa es el Neolítico, que se trata del último periodo de la prehistoria e integra la Edad de Piedra junto a los periodos de Paleolítico y Mesopolítico. Este periodo comenzó en el 800 a.C. Dentro de la etapa de la Edad de los Metales podemos encontrar la Edad de Cobre, la Edad de Bronce y la Edad de Hierro. En la Edad de Cobre se empezó a utilizar este material en el 6500 a.C. Entre ellos destacan los utensilios agrícolas, las puntas de flecha, las vasijas e incluso adornos. Luego encontramos la Edad de Bronce, donde se obtuvo el bronce gracias a la alineación del cobre y del estaño. Y por último, la Edad de Hierro, que es uno de los más importantes, ya que el hierro fue un material superior al cobre y al bronce. Nos situamos ahora en la historia, donde la Edad Antigua fue un periodo que se caracterizó por la escritura y el inicio de la vida humana. Dentro de la Edad Antigua podemos encontrar el Antiguo Oriente Próximo, la Antigüedad Clásica y la Antigüedad Tardía. Después pasamos a la Edad Media, donde fue la más prolongada de las que se ha hablado hasta el momento y coincide con la caída del Imperio Bizantino. Después, la Edad Moderna, que se trató de una época de grandes cambios, tanto políticos, sociales, económicos, culturales y científicos. Y por último, la Edad Contemporánea, que se inicia con la Revolución Francesa y sigue hasta la actualidad. Como podemos ver, la prehistoria se inició desde la aparición de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura. Las características es que se desarrollaron múltiples herramientas. La Edad Antigua empezó con la invención de la escritura y finalizó con la caída del Imperio Romano en Occidente. La Edad Media inició con la caída del Imperio Romano de Occidente y acabó con el descubrimiento de América en el año 1492. La Edad Moderna inició con el descubrimiento de América y acabó con la Revolución Francesa en 1789. Y por último, la Edad Contemporánea inició con la Revolución Francesa y su fin todavía no se ha producido, ya que en la actualidad seguimos en la Edad Contemporánea. En este apartado de nuestra presentación vamos a explicar algunos acontecimientos históricos que subyacen en cada una de las etapas. Comenzamos con la prehistoria. En la prehistoria tenemos tres grandes acontecimientos que fueron la aparición de los primeros homínidos bípedos, el dominio del fuego y el desarrollo de la cultura. La aparición de los primeros bípedos marcó una ventaja evolutiva significativa, puesto que permitió mantener una postura erguida, mejorando la capacidad de los homínidos para explorar su entorno y detectar posibles depredadores. El fuego permitió en primer lugar poder cocinar los alimentos, facilitando la digestión y maximizando la absorción de nutrientes. Además proporcionaba calor y luz y también fue una herramienta de protección contra los depredadores, un elemento crucial para la socialización, ya que los grupos se reunían alrededor de las hogueras y podían compartir por ejemplo todo lo que habían hecho durante el día. Por último tenemos el desarrollo de la agricultura, proporcionando alimentos y resultando siendo un estimulante aumentativo de la población y de la fundación de asentamientos permanentes. Así se crearon las primeras civilizaciones.
Pasamos a la historia y dentro de la historia nos podemos centrar en distintas etapas. Primero tenemos la Edad Antigua, donde surgió la invención de la escritura, la construcción de las pirámides de Egipto y la promulgación del Código Hammurabi. Dentro de la invención de la escritura permitió la gestión de recursos de las primeras ciudades-estado, facilitando el comercio y siendo posible pues, crear textos, etc. La construcción de las pirámides de Egipto requirió un trabajo muy coordinado de miles de personas, así como avances en la ingeniería y las matemáticas. Además de su majestuosidad y longevidad, las convirtieron en un legado cultural que sigue fascinando al mundo moderno. Por último, el Código Hammurabi marcó un avance significativo en la administración de la justicia. Las leyes escritas en escritura cuneiforme abarcaban temas como el comercio o la familia, los derechos o las penas, por ejemplo. Pasamos a la Edad Media y aquí tenemos la coronación de Carlomagno, las cruzadas y la peste negra. Carlomagno promovió una política de expansión territorial y consolidación del cristianismo, además de fomentar pues, el renacimiento cultural conocido como el Renacimiento carlorino. Las cruzadas tuvieron un impacto profundo en la sociedad medieval, puesto que estos conflictos marcaron un intercambio cultural significativo entre Europa y el mundo islámico, resultando así una transferencia de conocimientos en las áreas de medicina, filosofía, arquitectura o ciencia. Por último, la peste negra tuvo efectos catastróficos en la sociedad medieval. En el ámbito demográfico, un diezmo de la población sufrió una muerte, además como una interrupción de actividades agrícolas y comerciales. Pasamos a la Edad Moderna, donde tenemos la invención de la imprenta, el descubrimiento de América y la revolución de la ciencia. La imprenta revolucionó la difusión del conocimiento al permitir la producción masiva de los libros y documentos a un costo mucho menor que los manuscritos. Además, tuvo un impacto profundo en la Reforma Protestante, ya que las ideas de Martín Lutero se difundieron rápidamente gracias a este nuevo medio. El descubrimiento de América marcó el inicio de la globalización. Europa se conectó con el nuevo continente, lo que llevó al intercambio de productos, culturas y enfermedades que no solo lo conocían en el mundo europeo. Por último, tenemos la Revolución Científica, que representó un cambio radical en la forma de entender el mundo. Además, unificó las leyes del movimiento y se gravitació el sentimiento de las bases de la física moderna. Llegamos a la edad contemporánea y los tres grandes acontecimientos que subyacen en esta edad fueron la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial y la historia de la Unión Europea. Entre sus logros, la Revolución Francesa destaca la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que proclamó principios de igualdad y derechos universales, y la secularización del Estado. Dentro de la Primera Guerra Mundial provocó la caída de los grandes imperios como el austrohúngaro, el otomano y el ruso, y el surgimiento de nuevos estados-nación. Además, tuvo un impacto social devastador, con más de 16 millones de muertos y millones de desplazados dentro del continente europeo. Y por último tenemos la historia de la Unión Europea. La historia de la Unión Europea es un relato de cooperación internacional de unión en el mundo. Representa pues, un modelo de integración pacífica y economía entre las naciones que apenas una década antes de su fundación estaban en un conflicto junto con las dos guerras mundiales. Por último, pero no por menos importante, he querido resaltar la edad digital. Recientemente se ha extendido este término para referirse al periodo comprendido entre 1991 hasta la actualidad. Este habría comenzado en el desmantelamiento de la Unión Soviética y la popularización de Internet y de los ordenadores. Esta nueva época supone un predominio al mundo digital y las nuevas tecnologías y un cambio de un paradigma en cuestiones políticas, sociales y económicas. Para comprender correctamente el pasado y su evolución hasta convertirse en el presente, es totalmente necesario ir más allá de la memorización de fechas y nombres y alcanzar pues, los acontecimientos con sus causas y sus consecuencias. Así se cree un todo fluido, comprensible, una telaraña tan compleja como fascinante, que nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por ello, además, para finalizar, os he querido poner aquí esta imagen donde podemos ver una mesa de cualquier aula de primaria donde los niños pues están investigando en sus tabletas. Podemos enseñar historias desde muchas perspectivas y desde una de estas puede ser perfectamente. Los niños se pueden acercar a los diferentes métodos y herramientas tecnológicas para poder
comprender y entender mucho mejor la historia. No simplemente tenemos que darle un libro de texto y pedirle que se aprendan fechas o nombres. A continuación vamos a explicar el punto 5, que trata sobre algunos de los personajes históricos más destacables. En primer lugar, Isabel la Católica. Isabel I de Castilla, conocida como Isabel la Católica, unificó los reinos cristianos de la península ibérica mediante su matrimonio con Fernando II de Aragón en 1469. Durante su reinado fortaleció la autoridad real con reformas administrativas y defendió fervientemente el catolicismo, estableciendo la Inquisición en el año 1478 y ordenando la expulsión de los judíos en el 1492. Ese mismo año financió el viaje de Cristóbal Colón, iniciando la expansión colonial española y consolidando a España como una potencia global. Su legado político, religioso y cultural transformó España y tuvo un impacto duradero en la historia mundial. En segundo lugar, Carl von Linné. Carl Linné, también conocido como Carl von Linné, 1707 a 1778, fue un botánico, médico y zoólogo sueco que creó el sistema de nomenclatura binomial, permitiendo clasificar y nombrar organismos de manera universal. Conocido como el padre de la taxonomía moderna, estandarizó el conocimiento biológico y realizó aportes a la botánica médica y a los inicios de la ecología. Su legado sigue siendo fundamental en la biología y otras ciencias. En tercer lugar, Albert Einstein. Albert Einstein, 1879-1955, fue un físico teórico que revolucionó la ciencia con su teoría de la relatividad, transformando los conceptos de espacio, tiempo y gravedad. En 1921 recibió el Premio Nobel de Física por sus estudios sobre el efecto fotoeléctrico, fundamentales para la mecánica cuántica. Además de su genio científico, fue un defensor del pacifismo y otras causas sociales. Emigró a Estados Unidos tras el ascenso del nazismo y trabajó en Princeton. Su legado impulsó avances en ciencia, tecnología y energía nuclear, consolidándolo como uno de los científicos más influyentes de la historia. Seguimos con Rembrandt van Rijn. Rembrandt Armenson, 1606 a 1669, fue uno de los pintores más destacados del siglo de oro neerlandés, famoso por su dominio del claroscuro y la profundidad emocional de su obra. Su pintura más conocida, La Ronda de Noche, revolucionó el retrato grupal. Sus autorretratos son pioneros en la introspección artística, mostrando su evolución personal. Aunque disfrutó de éxito inicial, enfrentó dificultades financieras y tragedias que marcaron su obra tardía. Su legado perdura por sus innovaciones técnicas y su habilidad para capturar la condición humana, influyendo en generaciones de artistas. Marie Curie. Marie Curie, de 1867 a 1934, fue una científica pionera en física y química, conocida por su trabajo sobre la radiactividad, campo que ayudó a fundar. Junto a su esposo, Pierre, descubrió el polonio y el radio, lo que le valió el Premio Nobel de Física en 1903. En 1911 recibió el Nobel de Química, convirtiéndose en la primera persona en obtener 2 premios Nobel en diferentes disciplinas. Durante la Primera Guerra Mundial desarrolló equipos portátiles de rayos X para ayudar a los heridos. Fue la primera mujer profesora en la Universidad de la Sorbona, rompiendo barreras para la mujer en la ciencia. Su legado sigue influyendo en la medicina y la energía nuclear. A continuación, Franz Liszt. Franz Liszt, 1811 a 1886, fue un compositor y pianista clave del siglo XIX, reconocido por su virtuosismo y su influencia en la música romántica. Desde joven, su talento impresionó a audiencia europea. Como compositor, innovó con obras como la Rapsodia húngara y la Sinfonía Sinfónica, destacando por su dominio técnico y emocional. Fue pionero en la poesía sinfónica, uniendo música con narrativa emocional. Además, como director de orquesta, apoyó a compositores como Wagner. A pesar de enfrentar desafíos personales, su legado perdura, transformando la música del siglo XIX y dejando una huella en generaciones de músicos. Vlad el Empalador. Vlad III, conocido como Vlad el Empalador, 1431 a 1476, fue príncipe de Valaquia y un héroe nacional en Rumanía por su feroz resistencia contra las invasiones otomanas. Hijo de Vlad II Drácul, defendió su territorio con valentía, pero su gobierno fue brutal, destacándose por el empalamiento como método de tortura, lo que le dio su apodo. Aunque considerado un tirano cruel, en Rumanía es visto como un defensor de la independencia. Su figura inspiró el personaje de Drácula en la novela de Bram Stoker. Su legado es complejo, combinando brutalidad con su lucha por la defensa de su tierra. Elias Lönnrot. Elias Lönnrot, 1802 a 1884, fue un médico y filólogo finlandés, conocido principalmente por su trabajo en la recopilación de Kalevala, la epopeya nacional de Finlandia. A lo largo de su vida viajó por las regiones rurales del país recopilando mitos y relatos orales, publicando la obra en 1835. El Kalevala consolidó la identidad cultural de Finlandia y promovió el uso del finlandés como lengua literaria, fomentando el sentimiento de unidad nacional. Su legado es clave en el desarrollo de la cultura y lengua finlandesa, siendo una figura central en la historia cultural del país. Seguimos con Henrik Ibsen.
1828 a 1906. Fue un dramaturgo y poeta noruego clave en el desarrollo del teatro moderno. Criado en una familia de clase baja, abordó temas sociales y políticos de su tiempo, como el rol de la mujer y la moralidad pública. Su obra más conocida, Casa de Muñecas, presenta a una protagonista que toma una decisión radical para liberarse de un matrimonio opresivo. Otras obras, como Un enemigo del pueblo y La dama del mar, exploran la corrupción y la lucha por la autonomía individual. Ibsen es considerado uno de los padres del teatro moderno por su enfoque innovador, que rompió con las convenciones tradicionales y permitió una representación más realista de la sociedad. Y por último, Otto von Bismarck. Otto von Bismarck nació en 1815 y murió en 1898. Fue el arquitecto de la unificación alemana y uno de los estadistas más influyentes del siglo XIX. Como primer ministro de Prusia, utilizó su habilidad diplomática para unificar Alemania tras las guerras como la Guerra Austro-Prusiana y la Guerra Franco-Prusiana, proclamando el Imperio Alemán en 1871. Implementó reformas sociales como los seguros sociales, pero su gobierno fue autoritario. En política exterior, aisló a Francia y mantuvo la paz en Europa mediante alianzas estratégicas. Su pragmatismo y diplomacia transformaron a Alemania en una potencia dominante, dejando un legado clave en la historia europea. Yo voy a hablar sobre la comparación de Europa con China, en distintas etapas. La primera es la de la antigüedad y filosofía. En Europa, las raíces de Europa vienen tanto de las culturas de la antigua Grecia como de Roma. Los griegos desarrollaron la filosofía a través de personas muy influyentes, como son el caso de Sócrates, Aristóteles y Platón, mientras que en Roma se centraron más en el derecho, la ingeniería y el urbanismo. Se centraron en el conocimiento tanto lógico como argumentativo, con énfasis en el debate y en la investigación científica. Mientras tanto, en China la filosofía estuvo señalada por el confucianismo, el taoísmo y el legalismo, desarrollándose toda ella en el periodo de los reinos combatientes. Se centraron en mayor medida en la ética, la armonía social y la naturaleza, enfocándolo para gobernar y vivir en sociedad. Las obras que continúan siendo pilares clave en su cultura y pensamiento son las de Confucio y Lao Tse. Durante la Edad Media y el Renacimiento, en Europa, en la Edad Media, el conocimiento estuvo influido por la religión, en la cual la escolástica fue el método de aprendizaje empleado. Y en el Renacimiento se supuso un nuevo interés por las ciencias, las humanidades y las artes, debido a Leonardo da Vinci, Copérnico, etc. Mientras que en China se caracteriza por grandes avances científicos y tecnológicos, como el caso de la pólvora, la imprenta, la brújula en las dinastías Tang y Song y el papel. Y China se enfocó más en la estabilidad administrativa y en que sus tradiciones continuaron. Durante la era moderna, en Europa, como consecuencia de la revolución científica y la ilustración, se posicionó como líder en los avances en cuanto a astronomía, física, biología y matemáticas, con personas destacadas como Newton, Darwin y Descartes. Debido al colonialismo, se produjo una expansión global de sus conocimientos, implicando, por otro lado, el choque e imposición cultural en otras regiones. En China, durante las dinastías Ming y Qing, conservó su grandeza cultural. Sin embargo, comenzó a atrasarse tecnológicamente debido al aislamiento en políticas como el Haijin, que es la prohibición marítima. La llegada de las potencias occidentales en el siglo XIX provocó una etapa de crisis, así como de una forzada modernización, como en el caso de la reforma de los 100 días y el movimiento del 4 de mayo. Y por último, en la etapa de ciencia y tecnología, Europa se convirtió en la cuna de la revolución industrial, transformando la economía, la sociedad y la tecnología. Durante los siglos XIX y XX, junto a Estados Unidos, Europa fue líder en la innovación en distintos campos como el de la electricidad, el transporte y la informática. Y China, a pesar de su declive en la era moderna, en los siglos XX y XXI, recuperó terrenos debido a las políticas de modernización. Un ejemplo son las reformas económicas de Deng Xiaoping. En la actualidad, es líder en la inteligencia artificial, telecomunicaciones y energías renovables. A continuación voy a hablar sobre las conclusiones de este trabajo, afirmando la importancia que tiene la enseñanza sobre género y diversidad sexual en los sistemas educativos, tanto en la educación primaria como universitaria. Ambos son complementarios y si trabajan de manera coherente pueden contribuir a la construcción de una sociedad más inclusiva. Esta situación en Europa refleja las diversas realidades que enfrenta el continente, que está marcado por contrastes significativos entre regiones, países y tradiciones, destacando Finlandia y Noruega por su enfoque integrador y progresista, y sirviendo como modelo dentro de Europa. Desde el punto de vista de la evolución histórica de Europa, destaca los profundos cambios en la sociedad, los avances tecnológicos, los cambios políticos y las influencias culturales que han marcado los diferentes periodos históricos.
Cada una de estas etapas ha sido clasificada de acuerdo con momentos significativos que reflejan los grandes cambios en la sociedad, la cultura y la política europea. Los 10 personajes históricos más importantes del conjunto de las etapas propuestas en sus respectivos campos contribuyeron al progreso de la humanidad de manera significativa. Por último, al comparar la evolución histórica entre Europa y China, se observa que ambas regiones, aunque con contextos diferentes, han realizado contribuciones significativas a la filosofía, la ciencia, la tecnología y la cultura, dejando un legado que ha perdurado hasta la actualidad. Para finalizar, con el fin de avanzar hacia una educación más inclusiva, sugerimos que se pueda alcanzar a través de las siguientes propuestas. En primer lugar, una formación continua del profesorado, para poder responder adecuadamente a las preguntas de los estudiantes y tratar los temas con sensibilidad y conocimiento. Desarrollo de material educativo inclusivo, para que reflejen la experiencia y realidad de todas las personas, siendo estos diversos. Implementación de programas de sensibilización en las aulas, desde edades tempranas. Se pueden realizar actividades como talleres, charlas o proyectos en los que los estudiantes tengan la oportunidad de reflexionar sobre el tema y compartir sus propias experiencias. Creando espacios seguros y de apoyo, donde los estudiantes puedan expresarse sin miedo a ser juzgados o acosados. Incorporación de temas de diversidad sexual en el currículum general, integrándose de manera transversal en diversas asignaturas. Participación de la familia, involucrándola en el proceso de sensibilización y aprendizaje. Y por último, políticas públicas inclusivas, ya que es necesario que las instituciones educativas cuenten con políticas públicas claras que garanticen un ambiente inclusivo y protejan contra la discriminación y fomenten la diversidad.